este taller tan interesante que tiene que ver justamente con cómo vamos logrando que en nuestras aulas haya mayor participación de todos y todas las alumnas y alumnos, particularmente hoy en el caso de la lectura. Cómo acercamos escenarios donde sea posible que todos y todos estén leyendo y participando. Y para eso, el día de hoy, desde Recrea Academy 2023, tenemos un tema que tiene relación con la estimulación de la lectura en aulas diversas. Y para ello nos acompaña la maestra Claudia Ahumada, que ya está pero con toda la energía para compartir con todos nosotros. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias del Comportamiento con orientación en Neurociencia por el Instituto de Neurociencias de la UDG. Su trabajo se ha orientado a la neuropsicología desde el desarrollo infantil y a la educación, atendiendo a niños, niñas, adolescentes con diversidad funcional en el ámbito público y privado. Ha participado en proyectos de investigación en temas de lectura y escritura y sordera en niños con implante coclear. Actualmente se desempeña como maestra psicóloga orientadora para educación especial de la Secretaría de Educación Jalisco en un centro de atención múltiple en donde trabajan de manera conjunta para eliminar y reducir las barreras para el aprendizaje y participación que enfrentan los alumnos y alumnas en diversos contextos. Es miembro del Seminario de Lingüística y Educación del Colegio de México, Grupo Guadalajara, y miembro de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos AC. Y además tiene un gran deseo por compartir hoy algo que pueda contribuir a la educación de nuestros niños y niñas en nuestro estado de Jalisco y más allá de nuestras fronteras. Agradeciendo la presencia aquí de todos ustedes, pero también de quienes de manera virtual nos están acompañando. Disfrutemos este taller y dispongámonos todos a dar lo mejor de nosotros mismos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la presentación y por la asistencia de todos ustedes, de mis amigas que están aquí presentes. Y bien, pues vamos a empezar. Esta es la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar de los principios del desarrollo neuropsicológico, solo de manera general, y el rol del docente en este desarrollo neuropsicológico. El cerebro lector, la participación de ciertas estructuras que se relacionan con la lectura y sus componentes, predictores de lectura, estrategias de estimulación en la lectura dentro del aula y dudas y comentarios. Acá. Bien. Bueno, puse esta frase, no sé si alguien me puede ayudar a leerla. A ver, maestra. El niño se desarrolla educándose y aprendiendo, no se desarrolla y se educa y aprende. De Rubinstein. Muchas gracias. Esta frase nos habla de una noción de desarrollo. Nos habla acerca de que los niños no solo van madurando con el paso del tiempo, sino que se requiere una serie de escenarios educativos, didácticos, de experiencias sociales para el aprendizaje. A veces, de manera cotidiana, nos encontramos con creencias, ¿no?, de que los niños irán madurando a través de los años, ¿no? Aprenderá a hablar cuando madure, aprenderá a autorregular su comportamiento cuando madure. Pero no necesariamente es así, requiere de la experiencia social y de la interacción con los otros para que realmente haya esa maduración. En ese sentido, la experiencia o el aprendizaje, la educación antecede al desarrollo. Ay, perdón. Bien. Bueno, aquí vamos a hablar solo de algunos principios del desarrollo. Me voy a acercar por acá para ver. Bueno, el desarrollo cognitivo o el neurodesarrollo es un proceso secuencial
con etapas claras y definidas que ocurren de manera ya determinada, de manera biológica. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, déjenme ver si puedo usar no se ve, ¿verdad? Bueno, tenemos en esta gráfica que está por acá una línea que viene desde la concepción hasta más allá de los 60 años, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el neurodesarrollo no culmina ni con el nacimiento, ni en la adolescencia, ni en la adultez. El desarrollo ocurre durante toda la vida, pero sí hay etapas específicas que se van dando en tiempos definidos. Por ejemplo, en esta primera etapa se da la neurulación, que es la creación de la placa neuronal, que da origen al sistema nervioso. Después la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. La sinaptogénesis, que tiene que ver con la comunicación que hay entre las neuronas. La migración celular. En la etapa prenatal hay esta generación de neuronas, y estas neuronas están programadas genéticamente ya para migrar a diferentes áreas del cerebro, ya está programado de esa forma, entonces se da esa etapa. La mielinización, que tiene que ver con el recubrimiento de los axones, que permite que la información sea transmitida de manera rápida y eficaz, y se relaciona con el aprendizaje. Y bueno, si se fijan, esta arborizaciones dendríticas tiene que ver con la capacidad de las neuronas para reestructurarse a partir de la experiencia, y ese momento se da durante toda la vida. Estos procesos son biológicos y ya están programados. Sin embargo, el desarrollo del cerebro es dinámico y requiere también de la experiencia social, la interacción del niño con su entorno. Al momento de nacer ya están establecidas las estructuras esenciales del niño. Sin embargo, el cerebro irá madurando a lo largo del desarrollo. Y la calidad del entorno temprano del niño y la disponibilidad de experiencias apropiadas va a facilitar el aprendizaje y el desarrollo. Y siempre que pensemos o siempre que trabajemos con los niños, pensemos en que hay una esfera neurológica, es decir, un cerebro, un sistema nervioso, cognitiva, que tiene que ver con procesos de atención, de memoria, y psicosocial, que tiene que ver con la interacción del niño en su familia, con la escuela y con sus iguales. Entonces, esta es una de las cosas que más nos interesan. El papel que tiene la educación en el neurodesarrollo es muy importante, porque las experiencias van a tener un rol esencial. La experiencia que tienen con la familia, en los juegos, con la escuela, toda interacción es experiencia y va a facilitar el aprendizaje. A ver acá. Aquí puse una lámina. Esta es un tejido neuronal. En estas capas es una parte chiquita de la corteza de Broca. Las maestras de comunicación conocen muy bien el área de Broca, que se relaciona con la expresión o articulación del lenguaje. Aquí vemos, por ejemplo, a los 3 meses, estas neuronas que están por aquí. Estas son neuronas y estos son sus axones. En cada una de estas capas son las mismas neuronas, pero ¿qué ven de diferencia aquí a los 3 meses y a los 24 meses? Que están más conectadas, hay mayor densidad. Entonces, si ustedes lo relacionan con el desarrollo del lenguaje,
¿Qué quiere decir? Que a partir de la experiencia los niños van conociendo su idioma, van conociendo su estructura fonológica, semántica, empiezan a decir hola, a comprender, a expresar las onomatopeyas, a decir sus primeras palabras, y son las mismas neuronas. Lo que cambia es que estas neuronas van teniendo mayores arborizaciones, y eso es lo que pasa con el aprendizaje. Esto es aprendizaje y esto es lo que ustedes hacen en las aulas con los niños. Cada vez que se aprende algo, se crean nuevas redes neuronales que permiten el desarrollo de habilidades, de competencias. Por ejemplo, si alguno de ustedes que no sepa ahorita tocar un instrumento, aprendiera a tocar, por ejemplo, el violín, ustedes estarían reestructurando su sistema nervioso, las neuronas estarían extendiendo nuevas redes que no estaban. ¿Por qué? Porque están aprendiendo una nueva actividad. Entonces, esto es aprendizaje y esto es lo que ustedes hacen todos los días con los niños. Cada vez que refuerzan una actividad, cada día, ¿no? El día de ayer escuchaba a una ponente que estuvo aquí y hablaba de esta importancia de ir retomando los aprendizajes o un concepto todos los días o frecuentemente para que ese aprendizaje se consolide. Déjenme tomar agüita. Porque ya me dio calor. Bueno, hay diferentes factores que inciden en el neurodesarrollo. Están los factores genéticos, los epigenéticos y los ambientales. Esto es muy complejo, pero la epigenética, pero lo voy a decir de una manera, espero que clara. Los factores genéticos tienen que ver con nuestro genoma, la información que ya tenemos nosotros desde la concepción. Y esos aspectos genéticos ya determinan, por ejemplo, la estatura que vamos a tener, el color de nuestra piel, de nuestros ojos, es decir, los fenotipos. Y que esos ya están dados desde el nacimiento. Los factores ambientales se refiere a todo aquello que sucede en el entorno, en el ambiente, que puede afectar nuestro cuerpo, nuestra conducta, nuestra cognición, desde la alimentación, el sueño, alguna enfermedad, las experiencias que tenemos con el entorno. Entonces, la interacción que hay entre los factores genéticos y los ambientales va a modificar la estructura genética y eso se le llama epigenética. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 tiene un origen multifactorial, no es hereditaria. Tiene que ver o se expresan ciertos genes que desarrollan esa patología con el estilo de vida de las personas. Puede ser que una persona tenga a un familiar o su papá, su abuelito que tuvieron diabetes, pero no necesariamente la va a desarrollar. Todo depende de qué, de la calidad de vida que tenga. Si es una persona que cuida su alimentación, que no está bajo el estrés y demás, probablemente no desarrolle la enfermedad, pero puede que sí. Entonces, los factores epigenéticos van a modular el desarrollo. Entonces, en el caso de los niños, puede ser que nazca un niño con un cerebro sano, que la mamá tomó vitaminas, que no hubo ningún problema prenatal y hay un nacimiento, un cerebro sano. Sin embargo, ese niño está expuesto a violencia, a estrés, se duerme a las 12, 1 de la madrugada, no tiene una adecuada alimentación, le dan comida chatarra. Entonces ahí hay una interacción, aunque el niño tuvo un cerebro sano, pero ante factores desfavorables, puede ser que surja una patología, un trastorno de aprendizaje o un problema de aprendizaje, de conducta y demás. Por eso estos 3 factores van a incidir en el desarrollo cognitivo y comportamental. Y bueno, no vamos a adentrarnos mucho en esto, pero considero que es muy importante que lo conozcan para que sepan el rol que ustedes tienen
en su papel en el aula, la importancia y cómo ustedes estimulan todas estas partes del cerebro, a lo mejor aunque no lo sepan, y qué necesitan ustedes para que sus niños puedan aprender a leer. Ahorita vamos a ver por qué es importante ver esto antes de hablar de la lectura. Bien, bueno, este es un modelo propuesto por Alexander Luria de cómo se organiza nuestro sistema nervioso. Aquí nos señala que hay 3 bloques funcionales. El primer bloque para regular el tono y la vigilia. El segundo para recibir, analizar y almacenar la información. Y el tercero para programar, regular y verificar. El primer bloque tiene que ver con esto, con el tallo cerebral. El segundo bloque con la corteza posterior. Y el tercero con los lóbulos frontales. Primer bloque funcional. Este primer bloque está relacionado con funciones básicas, involuntarias, como la respiración, y tiene fuentes de activación que tiene que ver con los procesos metabólicos, es decir, ciclos circadianos como la alimentación, sueño, vigilia. Entonces, esta es una parte muy importante. En el caso de los niños, tenemos que revisar que los niños que duerman bien, que tengan un adecuado higiene del sueño. ¿Por qué? Porque un niño que no duerme bien, al siguiente día no se quiere despertar, va molesto a la escuela, lo van jaloneando, llega y a lo mejor como a la media hora empieza a estar somnoliento, empieza a dormirse, y es un niño que no está, este primer bloque no está preparado para el aprendizaje. Entonces, eso es algo importante que tenemos que ver, por ejemplo, con los papás o con las mamás, hacer charlas, hablar con ellos para que tenga primero, que la corteza tenga tono y esté dispuesto a aprender. La llegada de los estímulos del exterior, esto tiene que ver con la capacidad de orientar su atención. Los niños, por ejemplo, que tienen muchas dificultades para orientar su atención, si el maestro está hablando y no voltea y no hace caso, tiene que ver con este primer bloque funcional. Los trastornos, por ejemplo, como el TDAH, se asocian también con dificultades en este primer bloque. Y el otro punto importante son intereses, planes y proyectos, que tiene que ver con la motivación. Un niño que no está motivado, un niño que no le interesa lo que está sucediendo en el aula, es un niño que no va a poner atención. Si esto que a mí me están proponiendo no me interesa, no me motiva, no está acorde a mis intereses, entonces aquí es muy importante que ustedes traten de presentar actividades que sean interesantes y motivadoras. El segundo bloque tiene que ver con estructuras occipitales, que tiene que ver con el procesamiento visual, temporales con el procesamiento auditivo y parietales, que tiene que ver con el tacto y con la orientación visoespacial. Estas estructuras permiten recibir la información y hay áreas específicas que se relacionan con un tipo de procesamiento. Por ejemplo, esta área sombrada negrita, todas estas son áreas primarias que solo reciben estímulos muy específicos. Por ejemplo, esta área solo recibe estímulos visuales, no otros. Esta área solo recibe estímulos auditivos y esta recibe estímulos táctiles. Las áreas secundarias son las que se asocian con otras estructuras. Por ejemplo, estas, y las áreas terciarias son las que integran. Esta área que está por aquí se llama temporoparieto occipital. Esa área está relacionada con la lectura, la escritura y las matemáticas. ¿Por qué? Porque integran la información. Van asociando, por ejemplo, la información visual, la información fonológica y la información también visoespacial. Y por último, el tercer bloque está relacionado con los lóbulos frontales, que tiene que ver con realizar
tener intenciones, tener objetivos, planes, acciones, se relaciona con esto que llamamos las funciones ejecutivas. Son estas estructuras que dirigen nuestro comportamiento y nos permiten lograr objetivos, pero planeando, teniendo una secuencia de acciones. Bueno, y ahora sí, estas 3 bloques funcionales son los que ustedes necesitan saber cómo funcionan para que los niños estén dispuestos a aprender y estén preparados. Entonces, primero, sueño, alimentación, es lo principal. Un aula motivadora. ¿Y qué más? El tener diferentes formas de dar la información, de manera auditiva, de manera visual, de manera táctil. Ahora la escritura y la lectura. ¿Cómo aprendemos? Bueno, la lengua escrita no es un acto natural. Necesitamos una enseñanza sistematizada para poder aprenderla. No es como el lenguaje oral, por ejemplo. Los niños aprenden a hablar sin que los llevemos a clases para que aprendan a hablar, sino que tan solo con la experiencia que tiene con sus padres, con sus cuidadores o con las personas de su medio, ellos aprenden a hablar. La lectura no, la lectura requiere de una enseñanza sistematizada. Y para ello es importante la alfabetización inicial. Los niños cuando ingresan a la primaria ya tienen conocimientos previos acerca de las letras, acerca de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, ya tienen un conocimiento, tienen la base, por ejemplo, del lenguaje oral que ya desarrollaron, u otro tipo de lenguaje como la lengua de señas también. Y la alfabetización entonces no inicia en la educación formal, ya se da desde antes y se genera gracias a las interacciones sociales significativas con los otros y el ambiente alfabetizador que es importante para el desarrollo de la lectura y la escritura. Esto va a depender, por ejemplo, ustedes han visto en sus aulas que hay niños que tienen mayor conocimiento acerca de las letras o intereses, tienen que ver con que en casa, si ve que su papá o su mamá o sus familiares leen en casa, la experiencia que tengan con la lectura va a ser algo importante para el desarrollo posterior. Y bueno, aquí vamos a hablar de algunas habilidades implicadas en la lectura. Aquí tenemos estas letras, P, D, Q y B. ¿Qué procesos creen que necesitamos para identificar esas letras? A ver. Lateralidad y sonido. Ajá, lateralidad y ¿qué? Sonidos. ¿Qué más? Ubicación espacial. Direccionalidad. Bueno, así es. Necesitamos primero poner atención, procesos atencionales que tienen que ver con primer bloque funcional y tercer bloque. Necesitamos atender. Necesitamos el procesamiento visual. En el caso el procesamiento visual para poder identificar esas letras. La orientación espacial. Estas letras tienen bolitas y palitos, pero una bolita está arriba, otra está abajo, otra está a la izquierda, otra está a la derecha. Entonces necesitamos el procesamiento facial. Procesamiento fonológico, que es lo que decían las maestras, cómo suenan las palabras. Imagínense qué complejo todo este proceso que tienen que hacer los niños. Tienen que poner atención, niños de primero de primaria. Tienen que identificar la diferencia entre las letras, las grafías. Tienen que ver si la bolita está arriba, abajo y además tienen que asociar cómo suena. No es lo mismo una P que una D,
que una K, que una B. Entonces, eso que para nosotros ya es muy simple, para ellos es algo sumamente complejo, que requiere de un proceso que se va a ir consolidando de manera paulatina, no con mostrarle las letras el primer día, al siguiente día ya las van a conocer. Bueno, requieren la producción, la articulación en el caso del lenguaje oral, pero también puede haber la lectura en silencio, sistemas de memoria, tienen que almacenar esta información en la memoria de trabajo para recordar que la D tiene la bolita hacia abajo y hacia la izquierda y que se diferencia de la B, que la bolita está a la derecha. Y funciones ejecutivas, que tiene que ver con el mantenimiento de la actividad y otros procesos. De tal manera que esto nos permite leer palabras como pato, frases, oraciones como la niña juega. O aspectos más complejos como antes de tocar el círculo rojo, toca el cuadrado negro. Aquí ya hay aspectos, información lógico-gramatical y temporal. Antes de, toca esto. Aquí ya hay un nivel más elevado de comprensión. Al mal tiempo, buena cara. Va mucho más allá de la decodificación. O pueden leer en esta lectura. Maestra, ¿me ayuda a leerla? Había una vez una campesina que vivía solo en el campo. Un día un pequeño perro llegó a su puerta. Como hacía mucho frío, el campesino decidió compartir su casa con él. Maestra, ¿en qué época del año pasó esto? En invierno. ¿Y cómo sabe que en invierno? Porque decía mucho frío. Estamos infiriendo. La lectura no nos está diciendo de estaciones, no nos está hablando de épocas, pero ahí está la inferencia. Es en invierno. Entonces, todos estos procesos están involucrados en este tipo de habilidades de la lectura que vamos desarrollando. Ahora bien, ¿cómo es que se da la lectura? Aquí tenemos este esquema que nos habla de un sistema visual. Primero, en el caso, no me voy a referir ahorita pues al braille, pero en podemos ver las letras, ¿no? Las palabras. Al ver las palabras hay dos vías de acceso. El acceso léxico o ruta directa o subléxico indirecta. Estas dos rutas nos llevan al conocimiento fonológico, semántico y ortográfico de las palabras, de tal manera que podemos acceder a ellas. Vamos a poner un ejemplo. Maestra Patti, ¿qué dice ahí? Corazón. Maestra Lupita, ¿qué dice ahí? La siguiente palabra. Julie. Canción. Corazón, sol, Facebook, mamá, educación, canción. Ahora ayúdenme todos a leer esta palabra. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Ácido desoxirribonucleico. Esternocleidomastoideo. Paralelepípedo. Interinstitucional. ¿Qué diferencia hay entre las palabras de arriba y las de abajo? Menos comunes y aparte las de abajo están como más largas. Y si no las has escuchado, cuesta más trabajo.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que para leer las palabras ya tenemos consolidada la decodificación fonológica. A cada grafema le corresponde un fonema y conocemos esas reglas de conversión grafema-fonema. Ese es el principio alfabético básico que aprenden los niños y que les permite leer todas las palabras que se le presenten. Pero gracias a la repetición y a la familiaridad que tienen con esas palabras se van almacenando en la memoria como un todo y ya aparecen como imagen. Si yo les digo corazón, si les digo imagínense la palabra corazón, ya se la imaginan hasta con la Z, porque hay una representación ortográfica de esa palabra y permite que en la lectura sea fluida. Nosotros cuando leemos, no leemos el, ni, no, ya lo hacemos de manera fluida cuando ya somos unos lectores expertos. Eso nos permite destinar los procesos cognitivos a aspectos de comprensión, de ir hilando qué me dijo arriba con lo que dice abajo e ir comprendiendo. Ahí dice que eso permite que el proceso se automatice, de tal forma que cuando el proceso se automatiza ya podemos leer las palabras de manera rápida. Cuando nos encontramos palabras más largas, poco familiares o con estructura silábica más compleja, entonces accedemos al principio básico, a la decodificación fonológica. Entonces son dos aspectos que ustedes tienen que relacionar o que tienen que utilizar en la escuela, el aspecto de decodificación, pero también en la lectura automatizada. Y bueno, se han hecho muchos estudios y se ha encontrado que hay 3 predictores importantes en el desarrollo de la lectura. Un predictor quiere decir que ya se comprobó que estadísticamente la estimulación de esos procesos va a propiciar ese desarrollo, que es la conciencia fonológica, denominación y memoria de trabajo. ¿Alguien me puede decir cómo voy en el tiempo para ver cuánto me falta? Voy bien, gracias. Ya me estaba apresurando. La conciencia fonológica. Esta conciencia fonológica es una habilidad metacognitiva, mental y voluntaria que tiene que ver con la habilidad para manipular los fonemas del lenguaje oral. Tiene que ver con sintetizar, omitir, analizar, manipular el lenguaje oral, pero de manera voluntaria. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Esta conciencia fonológica es la habilidad de reconocer que las palabras tienen partes, que están formadas por unidades sonoras pequeñas, que son los fonemas, y permite resolver ciertas tareas del lenguaje oral, como identificar, por ejemplo, con qué sonido empieza la palabra oso. O si a oso le quito la primera O, ¿qué dice? So, eliminar. Comparar, oso y osa, ¿son iguales? No. ¿En qué cambia? En la A. Añadir, si a oso al final le pongo una S, ¿qué dice? Oso. Sustituir, si a oso en lugar de S le pongo la M, ¿qué dice? La M, ¿cómo? Homo, ajá. Y hay niveles de conciencia fonológica. Primero está la conciencia léxica, que es la habilidad para identificar palabras que componen frases y manipularlas de manera deliberada, es decir, voluntaria y mental. ¿Qué quiere decir? Que el niño no debe de ver la palabra escrita, solo podemos presentarle una imagen, podemos presentarle un objeto. Entonces, ¿qué frase podrían armar de esta imagen? La chica está pintando. Muy bien, entonces aquí tienen que segmentar cuántas palabras tiene la chica está pintando. 4, vamos a ver. La chica, bueno, aquí yo puse pinta. La chica pinta. 3 palabras. Eso ustedes lo pueden hacer en el aula. Pueden poner acciones, imágenes y ustedes establecen qué oración. Y vamos a ver cuántas palabras tiene esta frase. La chica pinta. Entonces ellos tienen que
ir identificando la estructura de esa oración. Después está la conciencia silábica, que es la habilidad para segmentar y manipular sílabas que componen las palabras. Caballo, ¿cuántas sílabas tiene? Ajá, ay. Ay. Caballo. Ustedes pueden hacerlo en el aula con fichas, con aplausos, exactamente, con saltos. Caballo. Ustedes pueden estimular a sus alumnos para que esta actividad sea atractiva. Pueden poner aros y pueden saltar, pueden con aplausos, como sea. Está la conciencia intrasilábica, que es la habilidad para segmentar y manipular el ataque, es decir, el inicio y la rima de las sílabas. Por ejemplo, si a la palabra pato le quitamos la p, ¿qué dice? Ato. Si a la palabra pato le quitamos la p y le ponemos la d, ¿qué dice? Dato, exactamente. Y la conciencia fonémica, que es la habilidad, digamos, es el último nivel, el más complejo, para segmentar y manipular unidades más pequeñas. Todos los sonidos de pato, ¿cuáles son? P, A, T, O. Es el nivel más complejo que se va dando en el desarrollo. Y hay etapas o niveles de cómo se va dando este desarrollo. El desarrollo de la conciencia fonológica, como ustedes lo pueden introducir en el aula, incluso desde preescolar. Vamos a empezar primero con la conciencia de las palabras, porque son las unidades más grandes, con la conciencia léxica. Después, con la conciencia, inicio y rima. Ustedes les pueden presentar imágenes a los niños y decir, ¿con qué sonido empieza oso? Con la O, con la A, con... Después, la conciencia silábica y al final, la conciencia fonológica o fonémica. Entonces, si ustedes tienen un grupo de primero, ¿con qué empezarían? Con palabras y sílabas, exactamente. Si yo empiezo a trabajar la fonológica, no me van a entender, se van a frustrar. Entonces, esos son los niveles de cómo se debe trabajar en el aula. Aquí pongo unos ejemplos, pueden poner imágenes en presentaciones o de manera con una imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, para los niños de primero yo hacía este material que es abeja. ¿Con qué sonido empieza? Con A. Águila, A. Ardilla, A. ¿Y con cuál termina? También con A. Elefante, erizo. Entonces, ustedes pueden decirles que identifiquen las iniciales y finales y también que los segmentes por aplauso. Ustedes ya son los expertos en didáctica y ya pueden inventar, ¿no?, otras formas. Este es un ejemplo de cómo se puede trabajar de múltiples maneras. Por ejemplo, ahí solo se ponen una imagen, no necesariamente tienen que ser algo impreso. Por ejemplo, es algo concreto, ¿no? Avión, la silábica, ¿no? Barco, dado, camión. Ustedes pueden tener tapas de garrafón, fichas, lo que ustedes consideren. Este es otro ejemplo, pueden darles ficheros así impresos y con tapitas ellos o haciendo un circulito, ellos van a identificar cuántos fonemas tiene cada palabra. Por ejemplo, sol, ul, mesa, a. Bota, b, o, t, a. Conciencia intrasilábica. Si a llaves le quito la y, ¿qué dice? Ave. Si a llave le quito la y y le pongo la l, ¿qué dice? Lave. Y la síntesis fonémica. Yo les voy a decir unos sonidos y ustedes me van a decir qué palabra se forma con esos sonidos. S, I, Y, A. Silla. Ajá. La siguiente. P, A, T, O.
Ajá. ¡Ay! Ya la vi. Inclusión. I, N, K, L, U, S, I, O, N. Inclusión. Se me fue. Eso es la conciencia fonológica. Importante, está demostrado. Ya hay artículos científicos que señalan que en todas las lenguas del mundo la estimulación de la conciencia fonológica va a favorecer el desarrollo de la lectura y de la escritura. Otro predictor, la denominación automatizada rápida. Es una tarea que consiste en nombrar lo más rápido que se pueda estímulos familiares. Pueden ser letras, números, imágenes, colores, lo que sea. Y normalmente se utilizan dígitos y letras y es un indicador de procesamiento fonológico. La denominación va a permitir que estimulemos la vía léxica, ¿se acuerdan? Identificar las palabras como un todo y automatizar la ortografía. Entonces aquí, a ver, ahora sí las hojitas, gracias. Les voy a... sí, por favor. Sí, como salga, ajá, gracias. Les van a pasar una hojita. Aquí hay maestras compañeras con las que he trabajado y probablemente han visto que estas hojitas las aplicábamos en las aulas o en el pizarrón, ¿no? Entonces aquí la idea es que pongamos, pueden ser, les digo, colores, letras, sílabas, palabras, y la idea es nombrar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, porque es así como leemos, y tienen que hacerlo lo más rápido que puedan. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Primero vamos a conocer qué colores son. Tenemos que ver que nuestros alumnos conozcan, por ejemplo, los colores. ¿Qué color es este? Amarillo. Ok, vamos a decirlo lo más rápido que podamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, cuando terminan de nombrar, se anota el tiempo que se hizo. Se hacen 3 ensayos. Yo en las aulas lo hacía del siguiente modo, lo hacía por filas. Decía fila 1 y todos trabajaban en equipo, fila 2, los demás se quedan calladitos. Entonces ahí, además de la atención, también estamos trabajando la autorregulación, la espera de turnos, el de muchas ganas que tengas de hablar, pero tienes que guardar silencio, ¿no? Entonces yo les ponía el tiempo y en el pizarrón les iba anotando, y era una actividad tan emocionante para ellos que se comprometían mucho, ¿no? Y esto, si lo hacemos todos los días, va favoreciendo la denominación, la fluidez. Esta es con números y, bueno, ya les llegó la hojita. Con alguna pareja que tengan, hagan un ejercicio. Bueno, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todavía? ¿Ya? Bueno, esa se la llevan como ejemplo. Si alguien quiere yo tengo más material, me puede escribir a mi correo o a mi cuenta y yo les mando el material impreso. Bueno, entonces pueden ser, acá. Pueden ser letras, pueden ser palabras. Aquí, por ejemplo, lo usaba para un grupo de primero porque estaban con la M, la P, la L. Ajá, con vocales. Ustedes pueden hacerlo como de acuerdo a lo que requieran y es un ejemplo de cómo se llevaba en un salón, ¿no? No necesariamente tienen que tener esto impreso en el pizarrón. Ustedes pueden escribir las sílabas o todo lo que quieran. Ahora aquí, ¿cómo calificarían la ejecución de esta alumna que inicia segundo grado de primaria? ¿Qué dirían de la frase de abajo, la oración? ¿Qué dice? La flor con queso, ¿no? Yo sí le entiendo. Seca, la flor seca. Fíjense bien, es algo muy interesante. Si se fijan aquí, la niña ya sí hay un error ortográfico. Pez es con Z. Pero la primera oración, digamos que es correcta. La segunda, aquí ella lo que quiso decir es crece, la flor crece.
probablemente alguien dijera, bueno, es que es un error, ¿no? O está mal. Sin embargo, exactamente, sin embargo nos vamos denotando que la niña ya va ampliando la conciencia de los sonidos y sabe que la C puede sonar como K o puede sonar como S, y la K lleva una U, porque ortográficamente ella la ve con la U, para ella la Q lleva la U. Y bueno, entonces este ejemplo lo pongo porque, para tener en cuenta que los errores son oportunidades de aprendizaje y que un error denota el desarrollo. El error es natural, es normal y hay que hacer una retroalimentación positiva y tener presente que la adquisición de la lectura es un proceso paulatino y que hay que estimular. Si algún alumno tiene un error, no le vamos a decir está mal o vuélvelo a hacer. Hay que retroalimentar. Oye, muy bien, qué bueno que lo hiciste. Mira, aquí está bien como lo hiciste, pero a ver si dice así, o a ver, vamos a verlo juntos. ¿Por qué? Porque ese proceso tan hermoso y tan maravilloso de la lectura y la escritura es un proceso complejo, que los niños hacen un gran esfuerzo y que si nosotros le decimos está mal, o ay mira no sabes, o cómo ya se te olvidó, pues ¿qué hacemos? Bajamos la autoestima. Entonces hay que retroalimentar a los alumnos. Y algo presente que tenemos que tener es zona de desarrollo próximo. Esa es lo básico, la clave. Siempre identificar cuál es el nivel de desarrollo que tiene mi alumno y cuáles son los apoyos que le voy a dar, porque todos los alumnos son diversos y cada uno tiene familias distintas, interacciones distintas y tenemos que pensar en esa diversidad en el aula. Por eso el taller se llama Estimulación en aulas diversas. No quiere decir que haya aulas diversas, sino diversas, todas son diversas y tenemos que pensar ¿cuál es el dominio actual que tiene mi alumno y a dónde puede llegar? Ponerle un objetivo alcanzable con ayuda. Si yo le pongo un objetivo muy grande, se va a frustrar y yo también. Hay que poner objetivos alcanzables. Por eso este principio es muy importante en educación. Y prácticas de lectura en el aula. Lo podemos hacer en el patio, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hacíamos una actividad lanzando pelotas, por ejemplo. Digan todas las palabras que empiecen con A y cada niño se la pasaba. Abeja, árbol, ardilla. Entonces era una interactivo, exactamente. Estamos trabajando atención, juego, conciencia fonológica, pero de una manera diferente. El explorar los libros, tienen que tener contacto con los libros. La lectura no solo se trata de ponerlos a leer, se trata de contarles cuentos, de que hagan cosas diferentes, que vean libros, que estén en contacto con la lectura. Algunos cuentos con los que he trabajado y es importante, yo les recomiendo que todos los días cuenten un cuento, o si es un libro largo, que un día cuenten un capítulo y que ellos dibujen en el cuento. Tuvimos una experiencia muy bonita en Agualulco de mercado. Hicimos no puse pues caras de todos porque no me lo permiten por la confidencialidad, pero hicimos un proyecto con la escuela, con varias escuelas de Agualulco. Los niños les contábamos cuentos, ellos hacían un dibujo sobre el cuento y al final se llevó a cabo una exposición que no estaba planeada, pero que surgió por los propios niños. Lo hicimos en la Casa de la Cultura, incluso fue el presidente municipal a inaugurar, por ahí está mi directora. Fue una experiencia muy bonita, mis compañeras también, todas apoyamos y se hizo una exposición muy hermosa de esa experiencia que empezó solo con contar cuentos. Y algunas veces las llevábamos en línea. Cuando estábamos en pandemia, pues también en línea se les contaban cuentos para que ellos lo pudieran ver. Y esta es otra experiencia muy hermosa que se dio en la escuela mixta. Un grupo de sexto grado muy interesados en la lectura, de hecho los que participaron también en el otro proyecto y con colaboración de USAER, de nuestras compañeras de USAER, de todas las maestras y el director.
la directora, todos los ayudamos a hacer su biblioteca escolar y este fue el resultado. Los niños decoraron la biblioteca, seleccionaron libros, buscaron estos guacales, los pintaron, hicieron revisión de todos los libros que estaban ahí guardados, hicieron una lista del título, del autor, del año y eso ya tenía sentido, ya no era leer por leer, la lectura ya tiene un sentido que me es significativo y que me interesa y todos se involucraron de manera muy hermosa. Y bueno, esa fue su biblioteca escolar y bueno, lo necesario, dice Delia Lerner, es hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento. También inauguramos la biblioteca con papás, con mamás, con maestros. Fue una experiencia muy bonita. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Y muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Ya respira. Muchísimas gracias, de verdad, Claudia, por este hermoso pasaje que nos invita y nos desafía a que sigamos generando las condiciones para la lectura y la escritura, a leer leyendo, a escribir escribiendo, y nos toca como docentes, nos corresponde, nos privilegia el hecho, sí, de ir construyendo espacios donde sea viva esa lectura, con la creatividad que nos distingue a todos y cada uno de las maestras y los maestros de Jalisco. Vayamos impulsando el que los alumnos y las alumnas estén participando en actos de lectura de las maneras más diversas y creativas posibles, esas que hasta nosotros mismos en algún momento nos ayuden a revitalizarnos como maestras y como maestros. Muchísimas gracias. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece por parte de Recrea Academy 2023 su participación como tallerista. Claudia Yolanda Ahumada Ruiz, 23 de octubre, firma nuestro secretario, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes, y el aplauso de todos para la maestra Claudia. También otros pequeños presentes para quien hoy vino a compartirnos desde la experiencia, desde el corazón. De eso se trata Recrea Academy, compartir desde el corazón para que todos encendamos esa llamita que nos lleve a ser mejores. Gracias, excelente jornada.